Bueno, Santiago, en medio de la campaña con la campaña de buen trato que estamos realizando, queremos consultarle cuál es la importancia o la necesidad del buen trato en nuestra sociedad. De acuerdo. Eh, Vamos a tratar primeramente de discernir con alguna claridad qué significa buen trato, ¿no? El buen trato tiene que ver sustancialmente, sea cual fuere su modalidad, con la consideración hacia el prójimo. Tratar bien a otro es ser capaz de reconocerlo como una persona digna, y es al mismo tiempo infundirse dignidad a uno mismo mediante el trato que dispensa. Entonces, básicamente, la importancia del buen trato tiene que ver con el encuentro entre dos o más seres humanos que tienden uno hacia el otro el puente de la cortesía. La cortesía no es un atributo externo, no se trata de una disposición meramente formal. Hay cortesía donde verdaderamente el otro puede sentirse significativo para su prójimo. El maltrato dice mucho no solo del destino que corre aquel que no es bien tratado, sino que dice mucho de la ausencia de quien trata mal. Su ausencia como persona, su ausencia como ser capaz de considerar al otro como alguien digno y a sí mismo como alguien interesado en la dignidad del otro. De manera que el buen trato supone siempre un alto grado de civismo, no solo de civilidad, de civismo, porque el civismo es la posibilidad de convivencia y de conciudadanía. Nunca hay que darse por satisfecho en términos de capacidad de generar buen trato. Es preferible pensar que uno es insuficientemente cortés y no que es plenamente cortés. ¿eh? Cuando hay suficiencia, la dosis de narcisismo que rige nuestra conducta es desmedida. En cambio, cuando uno siente que puede ser más cordial con otro, está tratando de superar todo aquello que puede resultar disfuncional o hiriente o decepcionante para otro. Eso no significa caer en un trato convencional o externo, significa llevar adelante aquello que Borges decía de una manera un poco irónica, pero que encierra una gran verdad, ¿no? Una vez le preguntaron qué era la cortesía. Y él dijo, bueno, yo siempre que converso con alguien trato de que tenga razón. No se trata de caer en esa disposición incondicional a darle la razón al otro siempre porque sí, pero sí de saber escuchar. Escuchar es un atributo muy infrecuente. En general lo que las personas quieren es hablar. Hablar es una necesidad, escuchar, como decía Goethe, es un arte infrecuente, tener más disposición a oír que a hablar. Y hablamos más de lo que escuchamos porque buscamos siempre acentuar nuestro grado de significación personal, nuestro grado de estelaridad y de protagonismo, ¿no? El que escucha en general está tranquilo con respecto a lo que podríamos llamar su identidad y está más interesado en el otro que en sí mismo. Si en la política argentina privara o preponderara la capacidad de escucharse, posiblemente habría una vida parlamentaria más rica, porque el intercambio estaría asentado en la necesidad de ponderar, evaluar o reconocer qué puede haber de bueno o de fecundo en la posición del otro. En la vida de un escritor, las palabras no son un medio, son un fin. Uno se desvive cuando escribe por encontrar los términos más apropiados y como antes les decía, el escritor sabe que no hay sinónimos, que no dan lo mismo diferentes palabras, aunque parezcan sinonímicas.
Hermoso no quiere decir bello. Útil no quiere decir funcional. Verdadero no quiere decir cierto. Cuando uno empieza a advertir esos matices, opera como un pintor. Hay distintas calidades de amarillo, hay distintas calidades de verde, hay distintas calidades de azul. Entonces, cuando uno aplica un azul a la tela que está pintando, aplica su azul, no el azul. Lo mismo pasa en el orden de las relaciones humanas. Poder conversar con otro es advertir su singularidad, lo que tiene de incanjeable, de único, de valioso. Es lo mismo que advertimos en el estilo de un artista o de un escritor. Cuando uno lee a alguien que escribe en su propia lengua, es decir, en la nuestra, pero lo hace de un modo personal, resulta inconfundible. La singularidad de la palabra del otro opera en nosotros como un buen trato, es decir, como una posibilidad de enriquecernos mediante el contacto con él. Leer bien es estar bien tratado y tratar bien al que uno lee. La lectura tiene una función primordialmente musical, porque solo en la entonación se puede palpar la temperatura de lo que se escucha, y la temperatura de lo que se escucha es la que le infunde a los significados su verdadero valor. En español la palabra buen día quiere decir buen día, pero buen día no es lo mismo que buen día y buen día. La palabra es la misma, el significado es el mismo, pero está tramitado emocionalmente por diferentes enunciaciones. Tratar bien es encontrar el tono justo para decir lo imprescindible. Bueno, muchas gracias. Una reflexión. Al contrario, gracias a ustedes.